que vamos a irnos capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 5. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Póngale atención a estos términos. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustases la muerte por todos. Porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al actor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez no confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que tenía el periodo de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos traiga inspiración en esta palabra. María Esther, Dios le bendiga. Todavía la hermana Elizabeth Muñoz, Dios le bendiga. Hermana Verónica Torres, hermana Ana Hernández, familia Hernández, Rivas, Estados Unidos, Alfredo Beltrán, Nancy Guillén, Marisol Urrutia, Elizabeth Muñoz de González, Giovanni Omar, Ricardo Antonio. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder, amado Dios, estar un martes, un día más, Señor, delante de ti, y poder, amado, llevar a cabo esta palabra, esta enseñanza que tú nos permites. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos traigas iluminación a tu palabra, que nos traiga inspiración a tu palabra,
y que esta palabra sea, Señor, aliciente, medicina para que nuestras vidas sigan avanzando mientras estamos, Señor, en este valle de sombra y de muerte. Gracias. Amén. Bien, vamos a ponerle un título a esta lectura o esta enseñanza. Y vamos a estar hablando que Cristo es superior como hijo de hombre. O dicho de otra manera, Cristo es superior a los ángeles como hijo del hombre. Vamos a ver, póngale atención a lo que vamos a ir un poco despacio. Lo importante es que podamos ir comprendiendo esta carta a los hebreos, porque toda vez vayamos hallándole el hilo a la carta, nuestra vida va a ser robusta, porque va a conocer el contexto de la carta. Por ejemplo, en un detalle general, el libro o esta carta a los hebreos trata en términos generales de lo que es el retroceso de los cristianos hebreos de la gracia a la ley. De eso es el trasfondo de todo el libro. El libro de los hebreos está hablando, es como diríamos una verdad central, por decirlo de esa manera, que todo el libro va a hablar de esa actitud de los cristianos hebreos, que ellos van a dar un retroceso o están dando un retroceso de la gracia que han recibido a la ley una vez más. Y en este caso, por el hecho de que, vamos a decir, porque ellos estaban en esta nueva actitud, que no era, por supuesto, nada de felicitarlos, por supuesto que no. Ese por qué los cristianos o los hebreos cristianos de algún lugar a quien se le dirige esta carta, no está hablando en la generalidad a todos los hebreos que aceptaron a Cristo. Es un grupo que tuvo esta dificultad de retroceso, pero que una de las razones por las cuales ellos están como volteando una vez más la vista hacia las tradiciones de la ley, hasta los asuntos de lo que en verdad pues los judíos habían por siglos abrazado, como eran todas esas creencias o creencias, como por ejemplo el hecho de que Jesús no apareciera en sus días, pues entraron ellos en duda, como decir, bueno, entonces si Cristo, en quien hemos creído, no regresa a traernos, dada la situación como la que estamos pasando, se dice que puede ser que estaban pasando persecución. Y claro que siempre cuando hay situaciones dolorosas en la vida del creyente, de alguna manera siempre se transporta uno a ese regreso de Cristo. Y eso sin duda era la razón por la cual ellos, dice, bueno, pusieron entonces en tela de duda esa fe en la cual ellos habían estribado su vida. Y al no ver el resultado del regreso de Cristo, vuelven una vez más mentalmente, o probablemente de hecho lo llevaron ya algunos a cabo, de volver otra vez a abrazar lo que era la ley. Y dado que la ley para ellos era tan poderosa, y por supuesto la ley había sido implementada por Dios, no es que la ley fuera mala,
Pero claro, era para cumplir los propósitos de lo que era la gracia que al futuro vendría, en este caso Cristo. Pero cuando ellos vuelven hacia la ley, ellos lo hacen en el trasfondo de que la ley había sido dada por los ángeles. Entonces, para ellos, el tener esa idea de que la ley había sido transmitida por los ángeles, por ejemplo, en el capítulo número 33, si no estoy mal, del libro de Deuteronomio, nosotros vemos en el capítulo número 7, ya lo hemos dicho, de el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba predicando, creo que en el versículo 28, si no ando perdidito, pero habla de que la ley fue establecida por los ángeles. Esto puede como traer alguna duda, y bueno, no fue Dios el que dio a Moisés la ley en el Sinaí. Pero acuérdense que siempre Dios se hace acompañar de servidores. Y en ese sentido, pues podemos como aclarar una duda que puede quedar ahí trabada en nuestra mente, que por qué entonces es la ley dada por los ángeles. Entonces, en este caso, puede ser esa una de las maneras que el Señor pues usó a los ángeles, dado que los ángeles son servidores de Él, para que pudieran distribuir lo que era la ley. Ahora, el asunto es, en este caso, que entonces, como ellos tienen en un alto concepto el asunto de los ángeles, para los judíos eran los ángeles, pudiera ser como algo menor, por supuesto, que Dios, pero muy elevado a comparación de otra cosa o de otro ser espiritual que los ángeles. Entonces, dado que los ángeles distribuyeron la ley, para ellos los ángeles eran, por supuesto, menos que Dios, pero eran tremendamente exaltados. Los ángeles eran como admirados, los ángeles. Y acuérdense que los judíos siempre tuvieron ellos visitaciones de los ángeles, y todo eso se impregnó en el corazón de los judíos. Ahora, la carta, como decía, pues va a mostrarles que el concepto de los ángeles que tienen ellos en comparación con Cristo, pues ese es el trasfondo de este libro. No solo el escritor va a demostrarle a los judíos que están dando paso atrás a la ley, que no solo Cristo es más grande y es superior, tiene una superioridad a los ángeles, sino superior a Moisés, superior a la ley, superior al sacerdocio. Todo eso es de lo que va a hablar este libro en toda su totalidad. Pero en este caso, el escritor ha iniciado botando el argumento de los ángeles para con ellos, tratando la manera de hacerles ver. Por ejemplo, vamos a ir viendo que en este caso, vamos a ver, el escritor en el primer capítulo, su argumentación es, ustedes ya ven el capítulo número 1, toda la gloria, la exaltación, cómo se empeña el escritor en resaltar la grandeza de Cristo, y sobre todo se enfila en la superioridad de Cristo como hijo de Dios. Fíjese bien que hijo de Dios es un concepto y hijo del hombre es otro concepto, que eso es lo que vamos a estar en esta noche como aclarando. Pero por ejemplo, en el concepto de que Cristo es superior a los ángeles, en el rango de hijo de Dios, pues lo vemos en todo el capítulo número 1 del libro de Hebreos.
Ahí pues hace ver el Señor que dice pues ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Acuérdese que el hilo es el concepto que ellos tienen de los ángeles, y posteriormente vamos a ver el concepto que ellos tienen de la ley, del sacerdocio y sucesivamente. Pero en el capítulo número 1 está derrumbando su concepto elevado el escritor contra los cristianos hebreos o hebreos cristianos, porque a quién dice de los ángeles dijo el Señor siéntate a mi derecha. Eso es lo que estamos viendo en el versículo número 5. Porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré tu padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y ministros de llama de fuego. Usted puede ir viendo que en este caso yo por factor tiempo no me voy a detener mucho, porque si no, no vamos a poder estudiar el tema de esta noche, que es Cristo o Jesús o el Hijo del Hombre es superior a los ángeles. Por ejemplo, acá dice que adórenle todos los ángeles. ¿Cómo sentirían los hebreos cuando están leyendo estas líneas? ¿Cómo se sentirían al ver que les está hablando Biblia el escritor? Porque todo esto son salmos que están bien trayéndose para que ellos lo lean, y que son salmos o escrituras que en el pasado o en el Antiguo Testamento están estampadas. Y eso es adórenle todos, ¿verdad? Los ángeles, porque y dice en el versículo número 8 del capítulo 1 más del Hijo, dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿A qué ángel les está diciendo el escritor a los que van para atrás a seguir una vez más la ley? ¿A qué ángel? En las escrituras que ustedes leyeron como judíos, ¿a qué ángel le dijo tal cosa el Señor? Ahora acá vemos que tu trono, oh Dios, y le habla de que Él fundó la tierra y que fundó todo y sucesivamente. Posterior, al entrar al capítulo número 2, es ahí donde el escritor dice que debe de tenerse mucho cuidado de esa salvación tan grande que se ha recibido a través de Jesucristo, el que ellos ya entraron en duda por causa de las que ya mencioné. Pero a partir de lo que es el versículo número 5, que es el que nos lleva ahora, vamos a ver que, como aclaré en esta ocasión, les va a decir el escritor que Jesús, como el Hijo del Hombre, también es superior a los ángeles. Vamos a ver, cuando se hablaba de la resurrección de Cristo, para ir entrando, cuando se hablaba o para los judíos, el que se hablara de una encarnación, esto era un asunto que era bastante increíble para los judíos. El que se predicara que Cristo lo que significa es ungido, que el ungido había resucitado, que Cristo había resucitado y que ese era el Mesías. Para los judíos, el que se les dijera esto era una cosa que los ponía en un estrecho. Y como pues el trasfondo del mensaje de Cristo es su resurrección,
Porque como dijo Pablo a los Corintios, si no resucitó Cristo, dice, vana entonces es nuestra fe. Porque el trasfondo de lo que es el evangelio es todo la resurrección. Porque sin la resurrección pues no hay salvación. Y eso es lo que los judíos no podían como concebir. Por ejemplo, decíamos que para ellos era una cosa terriblemente increíble, creíble, pero también increíble que pudiera darse una cosa semejante. Y que, por ejemplo, su Mesías tuviera ese proceso. Pero, por otro lado, que su Mesías, como era muy conocido, todo lo que él había sufrido, cómo él había sido humillado, a la verdad había sido escupido, había sido muerto, había sido clavado en una cruz. Es decir, toda la humillación que, como lo vemos en la carta a los Filipenses, en su capítulo número 2, habla que él, siendo igual a Dios, no estimó ser como Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, y sucesivamente. Esa humillación, que eso se le atribuyera al Mesías de ellos, era algo jalado de los pelos para ellos. Acuérdense que siempre los judíos siempre esperaron a su Mesías como un líder que aparecería con truenos, con caballos de fuego, y más bien un líder político y en el tiempo de lo que era el sometimiento a los romanos, ellos deseaban el regreso de su Mesías, pero en esas condiciones. Pero que se le dijera que el Mesías había nacido de una mujer, que el Mesías había pasado por todo ese sufrimiento y esa terrible humillación, y que ese hombre que se llamaba Mesías fuera el que había resucitado, cosa que también para ellos era muy dudoso. Es decir, no lo percibían mucho eso de la resurrección. Pero en este caso, aunque sí, pero no tanto. Pero entonces, en este sentido, Jesús para ellos, Jesús, el Hijo del Hombre, porque acuérdense que el título Jesús, el Hijo de Dios, es un título, y Jesús, el Hijo del Hombre, es otro título. Es decir, ahí se ven las dos naturalezas manifestadas en esos dos nombres. Se ve la naturaleza, porque cuando se dice el Hijo de Dios, en el trasfondo se está hablando de Dios. Cuando se dice el Hijo de Dios, se está dándole la calificación o la posición de la deidad a Cristo. Pero cuando se dice Hijo de Hombre, no se le está dando esa posición de Hijo de Dios, se le está diciendo Hijo de Hombre, para que se entienda. Y vaya poniendo la atención, porque es acá donde vamos a ir sacando las conclusiones de esta situación de los hebreos. Entonces Jesús, como su Mesías, era esa la idea. Nunca pensaron que, aun cuando, hermanos, la Biblia, por ejemplo, el libro de Isaías, se le llama teológicamente el Nuevo Testamento, por el hecho de que el libro de Isaías habla de la concepción de Jesús, de una mujer, de una virgen, y sucesivamente. Es maravilloso, ellos lo leían. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cómo es que ellos, aun cuando Isaías detallaba todo, cómo es que iban a ser el Mesías? Yo me preguntaba en una ocasión, bueno, ¿y cómo es que tan claro esto? Y eran libros de ellos que lo leían. ¿Por qué ellos no
pudieron asociar que Cristo pues pegaba con todo lo que decía Isaías. Y escuchando en una ocasión algunas conversaciones judías, bueno, quedó resuelta mi inquietud, y es que ellos, a quien asocian en el libro de Isaías, es a la nación de Israel. Ese hijo que habla Isaías, se refieren, ellos lo asocian a la nación. Y entonces, pero nunca lo asociaban a una persona, a un ser, que en este caso sería Cristo. Entonces, para continuar, Cristo entonces para ellos, siendo es el trasfondo de, para ellos el Salvador o el Mesías, el ungido, no pasaba de ser solo un hombre. Para ellos Jesús era un hombre. Y vea, hermanos, que es ahí donde es el asunto, digo yo, donde entra la duda a los cristianos hebreos. Porque cuando se le está dando vuelta a las cosas, por eso es que dice el libro de Deuteronomio que las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para los hombres. El que ellos estuvieran como profundizando y haciendo comparaciones, que no podía ser que su Mesías fuera un hombre en esas condiciones, sufrido, humillado. No, eso no lo aceptaban. Entonces decía que para ellos Jesús era un hombre. Era un hombre sencillamente que por supuesto tenía una categoría similar probablemente a los ángeles. Es ahí donde el creyente que no tiene Biblia, el creyente que no escudriña, el creyente que no busca el texto y su contexto, entra en dudas. Y eso es, por eso estoy dando esta explicación, entra en dudas en cuanto a su fe. Por ejemplo, ahorita, voy a aprovechar esto, esta es una pausa nada más para aplicar este detalle. Por ejemplo, muchos cristianos, dado esta epidemia que nosotros tenemos en estos días y que está haciendo estragos en el mundo, hay muchos cristianos que entran en dudas. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, y entonces ¿a dónde están las promesas? Y entonces ¿cómo es que dijo el Señor que Él estaría con nosotros? Y cómo es que dice que el que esté bajo sus alas se lo cubrirá, y que plaga no tocará su morada. Entonces hay un montón de creyentes que en eventos como los que estamos experimentando ahorita, entran, hermanos, en dudas, entran en cuestiones, entran en razonamientos humanos, y suficiente motivo para, peor si algún cristiano se logra morir por las epidemias y todo eso, tiene suficiente motivo para decir, entonces, ¿en qué estamos? Pero ¿qué significa eso para que un cristiano actúe de esa manera? Falta del conocimiento de la palabra. Porque el Señor, ya lo hemos venido diciendo, Él se lo dijo a sus discípulos, que en el mundo tendrían aflicciones, que eso estaba dentro de la vida espiritual y que los matarían por causa de su nombre. Pues eso hay que leerlo. Entonces, y que serían perseguidos, que serían encarcelados. Entonces, cuando uno compara y hace comparaciones con todas las escrituras, entonces es ahí donde uno tiene consistencia espiritual. Pero cuando uno solo es alguien que se sienta en una banca en la iglesia y nada más, y hasta se duerme, y no pone atención a las escrituras y no escudriña las escrituras, pues esos son los candidatos para dar paso atrás cuando viene la prueba. Eso es lo que dice Mateo en su capítulo número 13, si no estoy mal, que dice que la semilla que cayó en los espinos, creo, dice, pero cuando vino
la prueba, dice, por no tener raíces, se secó. Y eso es lo que está sucediendo con los hermanos hebreos. Ahora vamos a ver como el trasfondo de todo esto es que Jesús entonces era nada más un hombre y que pertenecía sin duda a una orden inferior a los ángeles, a una posición inferior a los ángeles. Pero fíjense, yo voy a ir finalizando. Acá en esta noche, en esta ocasión, el escritor va a mostrar en estos versículos que no solo Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles, sino también que Jesús, el Hijo del Hombre, es superior también a los ángeles. Eso es lo que le va a mostrar acá el escritor. Y vamos a ver, dice que como hombre, el Señor también fue eso, superior a los ángeles. Ahora leemos que no le delega el mundo a los ángeles. Yo quiero leerlo, por ejemplo, en una versión que nos va a ayudar más. En el versículo, vamos a ver, versículo número 6. Este versículo número 6 de la carta a los Hebreos. Vamos a ver 2:6. Y voy a leer dice este versículo número 6. Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo, en que vamos a vivir en el futuro, dice esta versión. En ese mundo el jefe será otro. Como en esta parte, lo que está a partir del versículo número 6 de este capítulo 2, el escritor, vuelvo a recalcar por si se nos ha olvidado, va a mostrarles que Jesús, el Hijo del Hombre, es superior. Y en este caso está diciendo, fíjese qué importante, Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En ese mundo el jefe será otro. Pues la Biblia dice, mire qué importante, dice Dios que somos los mortales. ¿Para qué somos los mortales? Para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Póngale atención a esto, ya le explico. Se lo voy a leer en otra versión. Y en esta otra versión dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha testificado en algún lugar, que es el hombre, para que pienses en él, que es el ser humano, para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste bajo su dominio. Ahorita le explico esto. Cuando aquí está diciendo que a qué ángel o a cuáles ángeles el Señor les está diciendo: ustedes van a gobernar el mundo posterior. ¿A qué mundo se está refiriendo? Se está refiriendo en términos generales y prácticos al milenio. Se está refiriendo a eso. Y les está diciendo: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha testificado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él piense? Muchas veces uno, cuando no ha escudriñado un poco esto del hombre, como que asocia esto que está diciendo al hombre mismo. Pero el trasfondo de qué es el hombre se refiere a que Cristo, hermanos,
Él vino a tener ese Dios, la categoría, o vino a ser, lo voy a decir de esta manera, de la especie humana. Oiga esto, vino a ser de la especie humana Cristo. El Cristo que hizo todas las cosas, porque eso es lo que dice Juan: el verbo era al principio con Dios y el verbo, por él fueron creadas todas las cosas de las que existen, y sucesivamente. Ese verbo, que es lo mismo Dios, oiga, ese verbo vino a hacerse hombre, vino a tener, a entrar dentro de la especie humana. Increíble esto. Pero es acá donde está pues la enseñanza para los hebreos y por supuesto para nosotros, que en ese caso vamos a ver, el hombre Adán arruinó todas las cosas, todo lo que el dominio que se le había dado. Pero viene el segundo Adán en hombre, en esa condición de hombre. Y en esa condición de hombre es ese que los judíos decían: Jesús no puede ser el ungido, tiene que ser, es un hombre nada más. Pero ese hombre, en esa condición de hombre, o Jesús en esa condición de hombre, es el que restaura lo que el primer hombre destruyó. Es en esa condición, en ese género de hombre, donde, por ejemplo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano? Es decir, Cristo estuvo como un hombre, como un ser humano, para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor, lo hizo un poco menor. ¿A quién? Dios el Padre hizo un poco menor a su Hijo. Menor que quién, que los ángeles. En la especie del hombre lo hizo menor. Hermanos, ¿en qué sentido lo hizo menor? Porque él fue menor al humillarse, al venir a hacerse hombre. Porque Dios no es hombre. Porque Dios no lo podemos nosotros como ver como con manos, con ojos, con pies. Todo ese es un lenguaje que Dios lo establece en la Biblia para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos entenderlo a Él. Pero Dios es espíritu. Dios es increíble que en su amor, en su bondad, haya tenido esa determinación de hacerse hombre. Increíble estar en el vientre de una mujer, tener todas las limitantes que tiene un ser humano: hambre, frío, dolencias, si está dentro de la vida humana, emociones, tristezas, alegrías. En sí el hombre es un nudo de necesidades. El hombre es un nudo de calamidades, sí. Y en esa condición es donde entró Jesús en el género del hombre, en el campo humano. Y ahí es donde dice, pero dice en este versículo que leíamos, dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Imagínense cómo pensó Dios, qué importante es el género humano para Dios, que hace a su Hijo igual a un hombre, con el propósito que usted ya sabe. ¿Qué es el hombre para que pienses? ¿Y qué es el ser humano? Él fue ser humano para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando de Cristo. Menor que los ángeles, menor por 33 años y medio. Pero vea, los hermanos hebreos le dice, oiga bien esto, oiga, dice: lo hiciste menor que los ángeles, pero para aquellos
que están pensando que Cristo, por ser ese hombre sufrido, ese hombre con debilidades, no era el Salvador, no era el ungido. Pero aún en la calidad de humano, lo que está diciendo acá el escritor, Él es superior a los ángeles. ¿En qué sentido es superior? Porque eso es lo que dice Dios: no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero. Es decir, Dios no va a poner a Gabriel, no va a poner a Miguel, no va a poner a querubines a gobernar lo que es el mundo venidero. El mundo venidero será gobernado por Cristo, el Hijo de Dios, y por Cristo, el Hijo del hombre. No sé si se entiende. Lo hizo un poco menor que los ángeles por 33 años y medio. ¿Pero por qué lo hizo? Ese Cristo es el que restaura lo que arruinó el primer Adán. Y lo restaura, fíjese, en esa especie humana, lo restaura. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo número 7 al final: y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste bajo su dominio. ¿Dónde entonces está la supremacía de los ángeles? Les estaría diciendo el escritor a los que tienen el alto concepto de los ángeles. Y que Jesús, dada esa condición humana que estoy mencionando, no puede ser que sea ese el ungido. Pero aquí está diciendo que aun cuando lo hizo menor que los ángeles por un poco de tiempo, 33 años y medio pongamos, Él fue coronado de gloria, de honra, por haber padecido la muerte. Así que la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, resulta para beneficio de todos los hombres, para beneficio de todo el género humano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Todo lo sujetaste, dice esta otra Biblia, bajo sus pies, bajo los pies del Hijo del Hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Aquí da una imaginación más clara, que como todavía no se ha instalado el reino milenial, por eso es que está diciendo acá que, vamos a ver, que todas las cosas las sujetó, pero que todavía que todavía las cosas no están sujetas. Pero verso 9 dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que Hebreos, que ustedes creen que nada más era un hombre, pues ese hombre restituyó lo que arruinó el primer hombre. Y que este Jesús, el Hijo del Hombre, es a quien Dios va. Por supuesto, acá en el capítulo número 1 dice que a quien le dice: siéntate a mi diestra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, el Padre. ¿Y qué significa se sentó? Es decir, se sentó para mientras se termina el trato de Dios con el hombre en la tierra. Pues a estas alturas han pasado 2000 años y todavía no se ha terminado el trato de Dios con los hombres en la tierra. Entonces eso significa está sentado, es decir, está en pausa, está descansando, llámele, está esperando, sería una frase más adecuada. Está esperando que el Padre
ponga a sus enemigos bajo sus pies. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga lo que es ya la gran tribulación y todo esto que está por darse. Entonces ahí van a ser subyugados al juicio de Dios. Van a ser sometidos los reinos, los hombres, el diablo y la muerte al control de Dios. Eso significa, lo pone debajo a tus enemigos, debajo de tus pies. Entonces cuando el Dios pone a los enemigos de su Hijo bajo los pies de su Hijo, entonces es el momento de reinar. Entonces es cuando viene Cristo al final de la gran tribulación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Viene Cristo al final de la gran tribulación, viene a reinar. Viene a reinar. ¿Y cómo va a reinar? Va a reinar 1000 años en esta tierra. Pero ¿cómo va a ser la manera que la persona de Cristo va a ser la persona que los discípulos conocieron cuando estuvo él en su ministerio? Va a ser un hombre gobernando a los hombres en esta tierra. Solo que ese hombre es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Ajá. Sigamos viendo y finalizamos. Así que la gracia de Dios, dice el verso número 10, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe por medio del Hijo del hombre, por medio del Hijo de Dios, perfeccionara mediante su sufrimiento al actor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen su mismo origen, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aleluya. No se avergüenza. Eso quiere decir que como el Hijo del hombre ha rescatado a los hombres, y él va a ser coronado de gloria en su reino milenial, ¿con quién va a gobernar? No dice que va a gobernar con los ángeles, va a gobernar con los mismos hombres que él rescató. Por eso es que Pablo, cuando habla a los corintios, dice: ¿acaso no hay entre ustedes sabios? Dice, que arreglen los asuntos ahí internos. ¿Por qué tienen que llevar los pleitos a las autoridades allá que son inconversas? ¿Acaso que no saben ustedes que van a juzgar los ángeles? ¿Acaso no saben ustedes? Les dice Pablo. Es que, hermanos, lo que hizo Cristo en la condición de hombre fue salvar a los hombres. Y en esa condición de hombre será coronado de gloria. Por lo cual dice él que no se avergüenza de llamar a los hombres en la especie de hombre que él estuvo. No se avergüenza de llamarles hermanos. Aleluya. Léame, por favor, búsqueme en la Biblia, por favor. Hermano hebreo, se encuentra en alguna parte de toda la Biblia si Dios llama hermano a un ángel. Busque en alguna parte de la Biblia si Dios dice: voy a darle los reinos a los ángeles, le voy a dar los ministerios, le voy a dar las asignaciones en el reino venidero. Con quien él va a reinar es con su iglesia, con quien él va a llevar a cabo esos 1000 años en la tierra, gobernando en la capital de Jerusalén. Literalmente, no me esté diciendo que esto es un asunto que hay que entenderlo en el término espiritual. Literalmente él va a gobernar. ¿Y quiénes serán sus ministros? Por eso es, fíjese bien, por eso es que la iglesia debe de entender la Biblia. La iglesia debe entender el trasfondo de todo lo que hizo el Hijo del Hombre
para salvar al hombre que había arruinado todo. Por eso es que cuando nosotros entendemos que después de que Él venga, nosotros nos vamos a reinar por 7 años mientras se da la tribulación acá en la tierra que está para darse, nosotros estaremos en las bodas del Cordero, echando mano a las costumbres judías que se llevaban 7 días para celebrar las bodas. Allá serán 7 años que llevaremos las bodas del Cordero. 19:7 dice, y la novia se ha preparado, de Apocalipsis dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Mientras aquí esté cayendo fuego, mientras aquí estén cayendo los granizos, hermanos, las bombas, aquí está el mar haciendo pedazos, muriéndose toda la vegetación, todo lo que es del mar, nosotros estaremos en gloria. Nosotros estaremos, hermanos, en victoria. Por eso es que el evangelio hay que entenderlo. Por eso es que cuando el creyente entiende el trasfondo del evangelio, no es un evangelio aguado, no es un evangelio pecador, es un evangelio definido, es un evangelio que ve para arriba y no para abajo. ¿Quiénes son los que van a gobernar con Cristo? ¿Los mismos hombres que Él salvó, que es la iglesia? ¿Qué le parece? No se avergüenza, dice, de llamar a los hermanos. Y no se avergüenza, ¿sabe por qué? Por Él, en calidad de hombre, imagínense, en calidad de hombre, Él no se avergüenza. Le voy a poner un ejemplo así un poco sencillito, pero que no sea tan así tan. Por ejemplo, el Señor va a salvar las aves del cielo, digamos, las aves del cielo. Y para salvar las aves del cielo, como no le entendían, tenía que hacerse ave. Se hizo de la especie de las aves. Y al hacerse de la especie de las aves, Él rescata a esa ave que estaba perdida. Y en ese sentido, Él cómo se va a avergonzar de decir, bueno, yo también fui ave. En esa idea es que Él dice, no se avergüenza de llamarles hermanos. ¿A quiénes? A la especie del hombre, porque Él se hizo hombre. Eso viene siendo como la anécdota del hombre de las hormigas, que he contado muchas veces, que decía el hombre: hormigas, háganse un lado, ahí viene el arado, el hombre las va a matar, el casco del buey, y que le iban a hacer caso a las hormigas. Y el hombre amaba tanto las hormigas, pero dice que, bueno, entonces dijo, aquí la única es que yo me haga hormiga. Y cuando él se hizo hormiga, se metió en el hormiguero y con facilidad empezó a hablar el idioma de ellos, y con facilidad las evacuó del peligro. Es exactamente lo que hizo el Señor. Dice Juan, y el verbo era con Dios, y por el verbo fueron hechos, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aleluya. El verbo se hizo hombre, el verbo, esa palabra se hizo hombre. Y ese entonces les está dando el tremendo argumento a los que están dando paso atrás, que Jesús no solo es, que el Hijo de Dios no solo es superior, la superioridad con los ángeles, el rango que tengan los ángeles, Él es superior como Hijo de Dios, pero también es superior como Hijo de hombre. Al que ellos dicen, ¿cómo puede ser que Dios pueda llegar a esa humillación? Eso es hasta penoso, hasta vergonzoso, decían los judíos. Por eso es que nunca lo aceptaron como el Mesías. Imagínense qué tremendo, qué trabajo tan precioso el de Dios. Ahora, ¿qué es entonces la función de los ángeles, señores hebreos? Diría el escritor acá, la función de los ángeles es servicio. Eso es lo que dice al final del capítulo número 2. No son sino todos, verso 14, capítulo 1, verso 14. Los ángeles no todos son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de quienes, dice ahí, de los que serán herederos. Quiere decir que los ángeles van a ser servidores, y son servidores de los cristianos.
Por eso es tan pecaminoso. Por eso es que los judíos no podían, por ejemplo, usted se recuerda cuando Pablo le dijo a los Gálatas, aunque viniera un ángel, le dijo, no le crean, porque pues sí, el que no se prepara en la vida espiritual, el que no escudriña, el que no se documenta de la palabra de Dios, sale ahí una luz. No ve tanta gente loca que dicen, ahí salió una virgencita en un árbol, y luego le ponen un nombre, y van toda la gente ignorante porque nunca han leído la palabra. Aquí dice, aunque te saliera un ángel, no crean. Cuando, por ejemplo, hasta los mismos ángeles son respetuosos. Cuando Juan, allá Daniel, que cayó de rodillas sobre un ángel, y a Juan allá en la isla de Pasmo, el ángel le dijo, no, Juancito, le dijo, si nosotros somos consiervos, le digo, levántate, si vos no tenés que adorarme a mí, si yo soy tu trabajador más bien. O sea que los ángeles son servidores. Por eso es que el Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esos andan cuidando a su género humano convertido, regenerado. Imagínese, si estamos hablando de los doctos de las Escrituras, tenga una idea usted de aquellos que solo andamos la Biblia de adorno. Si estos hebreos ya habían descubierto todo el Antiguo Testamento, pero no lo habían entendido, porque pensaron que Cristo solo era un hombre y no podía ser Dios. Pero aun cuando sea hombre, les está diciendo, Él es como hijo de hombre superior a los ángeles. Y en ese milenio, con lo cual finalizó, allá vamos a estar todos los hombres salvos. Esa es la iglesia. Y las mujeres van a decir, las hermanas, ¿y nosotros a dónde vamos a estar? Acuérdense que la palabra hombre involucra a las mujeres también, no anden llorando, ¿verdad? Es decir, está hablando del género, pues. Ese es el género hombre, igual mujeres también. Porque cuando a veces le decimos los hombres, porque la Biblia casi que su tema central es el hombre, pero es involucrado ahí la mujer. Ahí vamos a estar nosotros todos gobernando. Yo no sé, por eso es que aquí siempre le hemos enseñado que si usted es un buen obrero, usted es un buen líder, usted es un buen pastor, usted es un buen servidor, eso es lo que usted va a hacer allá. Pero si usted es un acomodado, yo no sé a qué van a poner a los acomodados allá, porque ¿para qué sirve? Se dice que el que no sirve, no sirve. Aunque, como dice Pablo a los Corintios, algunos van a ser salvos como por juego, es decir, algo raspados, así como Lot, pero los salvó Dios. Pero ¿de qué sirve estar salvo? Aunque es, pues sí, la mayor bendición, pero estar sin hacer nada. ¿Y usted qué hacía allá en la tierra? Yo solo iba a la iglesia allá, y oía, a veces me dormía. ¿Y usted otro qué hacía allá en la iglesia, allá abajo? Bueno, yo más que todo estaba muy ocupado en mis cosas. Esa gente yo no sé qué va a hacer allá, pero que allá van a estar, pero yo no sé, hay que ver qué lo van a poner a hacer. Pero por eso es que aquí hay que fajarse, porque eso, aquí hay que correr, hay que redimir los días, porque de acuerdo a nuestro empeño en esta tierra, así será la posición que vamos a tener allá arriba o allá en el milenio. Allá nos vamos a ver con Pablo, allá nos vamos a ver con todos esos grandes gigantes. Y ellos son más gigantes que nosotros, no, iguales. Y los ángeles los vamos a adorar, no, van a ser nuestros servidores. Así que es tiempo, hermanos, de que dejemos de estar chillando, de estar quejándonos, que mire, que no sé qué, que no me quieren, que fíjese que
ya días no me hablan por teléfono en esta epidemia, ni el pastor, ni nadie se ha acordado. No deje de niñerías. Usted lo que tiene que hacer es alabar a Dios, porque si usted ya entregó su corazón a Cristo, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestro Rey central, glorioso y maravilloso, dentro de poco va a ser, es decir, físicamente va a ser Cristo en calidad de hombre. Así que, hebreos, mejor vuelvan a la fe. Así que, hermanos, deje de estarse quejando. Sigamos adelante. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos porque grande es tu misericordia. Dele gracias, hermano. Mire qué bendición la que nosotros tenemos en esta especie humana. Cristo se hizo hombre para salvar a los hombres. Y esos hombres que salvó, lo salvó por su muerte. El Padre a él lo va a coronar de gloria. ¿Y quién van a estar con él? ¿Quiénes van a ser? Los que van a estar con él van a ser los hombres que salvó el Hijo del Hombre. Aleluya. Aquí no se trata como los hermanos hebreos, que como ya no venía Cristo, bueno, entonces vamos a volver otra vez a las andadas y a las costumbres pasadas. Es triste una actitud de esa. Nosotros no debemos de dar paso, como algo se dice comúnmente, ni para agarrar juelgo. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque Cristo es el Hijo de Dios. Dios igual. Cristo es el Hijo del Hombre, como hombre poderoso, el que va a reinar. Vamos a orar. Los que se van a reconciliar, no dejen de dar sus nombres ahí en las redes. Estamos en YouTube y estamos también en Facebook. Mande su nota después de que oremos y diga: yo acepté, hermano, yo reconcilié, y vamos a estar ahí metiéndolo al sistema para estar orando por cada una de sus necesidades y su vida en personal. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos siempre a ser fuertes, a comprender, Señor, que las cosas que nos rodean, todas son cosas temporales, sean, Dios amado, pruebas, o sean, Señor, cosas de esta tierra. Todo es pasajero, lo eterno es lo tuyo. Por eso te pedimos que nos ayudes, bendiga a su pueblo, fortalézcalos, aquellos que están afligidos porque ya tienen 30 días de estar encerrados. Dios, fortalézcales, hágales ver que nosotros en todas las áreas y circunstancias de la vida somos más que vencedores. Bendiga a su pueblo. Gracias. Para mí ha sido un gusto el poder estar con ustedes. Nos hacemos falta, pero aguantémonos. Vendrá el momento. Así que Dios les bendiga. Les amamos.